Telesucesos, Canal 29 y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentan El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la Ley de Control del Poder de Mercado, los monopolios, los oligopolios, la oferta, la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos. Estimados televidentes, es un gusto saludarlos en esta nueva semana en su programa El Poder de Mercado. Hoy les daremos a conocer temas y personajes de interés. Bienvenidos. A continuación veamos la nota del seminario internacional denominado Innovación, Cambio Estructural y Desarrollo Económico, organizado por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y la Escuela Politécnica del Ejército. El 21 de junio se realizó el seminario internacional denominado Innovación, Cambio Estructural y Desarrollo Económico, organizado por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y la Escuela Politécnica del Ejército. El evento contó con la participación de autoridades estatales, directivos, docentes y estudiantes del Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y de Comercio de la Escuela Politécnica del Ejército. El coronel de Estado Mayor Mauricio Chávez, rector de la ESPE, manifestó su agradecimiento por la confianza depositada en su universidad por parte de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Primero quiero iniciar mi intervención agradeciendo a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado por la confianza depositada en esta su universidad estatal, que el único fin que persigue es colaborar en el desarrollo del país, en una visión de Estado. Esperamos seguir caminando para que realmente las cosas puedan cristalizarse. Hay cosas que están yendo, estamos avanzando, pero necesitamos completarlas en muchas cosas más. El superintendente de Control del Poder de Mercado, Pedro Páez, por su parte, mencionó la importancia de la soberanía, bien común y el desarrollo. Cuando se habla de soberanía, compañeras, compañeros, estamos hablando de poder. Poder en el doble sentido de las cosas. Poder en esa relación de la simetría de violencia, pero también poder. Nuestra capacidad de hacer las cosas. Esa vinculación orgánica entre conocimiento, dependencia, soberanía, bien común. Inversión pública, ciencia, innovación y tecnología fue la temática abordada por el economista Andrés Arauz, subsecretario de Inversión Pública de Semplades. ¿Cuándo se va a lograr esa transformación en los siguientes años? Se están avanzando en iniciativas en sectores estratégicos de transformación de la matriz energética. El PhD Javier Vence, coordinador del posgrado en Desarrollo Económico e Innovación de la Universidad Santiago de Compostela en España, manifestó la importancia de las políticas estratégicas de innovación, los retos de articulación del gobierno-mercado. En nuestro país y en todos los países en este momento el debate sobre qué hacer para desarrollar la economía productiva de nuestros países, qué hacer para generar riqueza y qué hacer para que esa riqueza vaya en beneficio y en interés de los pueblos. Estos espacios de discusión tuvieron muy buena aceptación por parte de sus asistentes, quienes destacaron la importancia de los mismos. El mercado es un lugar donde han dominado los más poderosos y hoy pues prácticamente estamos viendo que debe existir un control y eso es muy importante para que la mayoría del pueblo ecuatoriano pueda acceder al mercado. Lo que estamos viendo es esta sinergia que antes no existía entre el gobierno y obviamente las instituciones de educación superior, lo que obviamente pues está avivando nuestro interés en una participación activa en los procesos de desarrollo económico fundamentalmente de nuestro país. Veamos a continuación lo que fue el detalle del evento organizado por el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Este 25 y 26 de junio, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, junto al Servicio de Rentas Internas, desarrolló un taller de capacitación para los funcionarios de la Superintendencia, cuyo contenido fueron los problemas y las soluciones de la regulación y el control del poder de mercado, resaltando el tema de actos y prácticas desleales. Lo que se busca es un poquito aprender de sus buenas prácticas, de su experiencia en temas de auditoría contable, en temas de allanamientos
en tema de manejo de procesos, entre otras cosas. Entonces lo que se ha organizado es un conversatorio con ellos de estos 2 días para ver cómo evolucionamos y cómo podemos aprender de la experiencia del Servicio de Rentas Internas. Una colaboración importante que posibilitará avanzar en el conocimiento de técnicas que permitirán una aplicación adecuada de la ley. Lo que hemos podido identificar entre las 2 instituciones es que tenemos, tanto en la ley de ellos como en la nuestra, tenemos bastantes puntos en los que podríamos tener una colaboración conjunta. Por ejemplo, si usted revisa el artículo 27, numeral 9 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, una de las infracciones que se consideraría como práctica desleal es cuando una empresa o un operador económico en función de la evasión tributaria puede generar lesiones a la competencia o tener una ventaja sobre sus competidores que sí están cumpliendo con el Código Tributario. Así se construye una relación conjunta entre 2 instituciones estratégicas que se fortalecen en procura de controlar de manera justa y adecuada el poder de mercado. Lo que se va a sacar en esto es de experiencia de parte y parte, ¿no? y generar la relación entre estas 2 instituciones para poder caminar conjuntamente y de cierta manera la superintendencia ganaría un aliado estratégico en la identificación de prácticas anticompetitivas. Nosotros le estaríamos ofreciendo al SRI cualquier tipo de información que detectemos sobre evasión tributaria dentro de nuestras investigaciones y lo propio ellos, si es que dentro de sus investigaciones de evasión tributaria alcanzan a divisar o identifican alguna práctica que podría resultar anticompetitiva, ellos nos informarían a nosotros. Esta sinergia será más amplia entre la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y el SRI, ya que en los próximos días estas 2 entidades firmarán un convenio de cooperación interinstitucional. Hay términos en economía que desconocemos. La palabra monopolio hace referencia a una determinada situación de mercado. Es cuando un productor o vendedor es el único que explota un bien o servicio, lo que le confiere un gran poder y le brinda una posición de privilegio. A continuación, en nuestro segmento Entre Líneas, les hemos preparado un tema relacionado con la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Es importante conocer el contexto de la Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado. Para el efecto, 2 técnicos de la Superintendencia nos entregan detalles de esta ley que busca la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar de los consumidores. ¿Cómo se define la Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado? La Ley de Regulación del Control del Poder de Mercado, conocida genéricamente en América Latina y en el mundo como Ley Antitrust o Ley Antimonopolio, es una ley que relativamente reciente vida en nuestro país, pero que nos ha permitido con esa misma experiencia acumular lo que ya en otros países ha ocurrido, y en este sentido ha incorporado un principio que es casi que único en la legislación ecuatoriana, que es lo que se denomina la primacía de la realidad, es decir, no la aplicación fría de la ley, sino verificar el entorno socioeconómico en que esa ley va a ser aplicada. ¿Cuáles son las conductas que controlan esta ley? En primer lugar y con fuerza, el abuso del poder de mercado. No se puede permitir que porque una empresa o un proveedor de bienes o de servicios tenga una infraestructura o tenga un poderío económico suficientemente sólido, lo vaya a utilizar en contra de los consumidores, porque la Constitución nuestra dice que apuntamos a un sistema económico social sostenible y solidario. En segundo lugar, la ley apunta también a evitar que se produzcan las prácticas colusorias, es decir, 2 o más operadores económicos se ponen de acuerdo entre ellos para obtener más ganancias, para repartirse mercados, para perjudicar en los precios a los consumidores, a los clientes, a los usuarios. En tercer lugar, el objetivo hacia el que apunta la ley es el de evitar las prácticas desleales, que significa no otra cosa que vulnerar los usos y las costumbres de la actividad económica que se ha venido desarrollando en nuestro país.
Y por último, la sanción a las concentraciones económicas que se dan por fusión de empresas, pero que no hayan pasado por la aprobación de esta superintendencia. Es decir, si lo hacen al margen de la disposición de la ley y al margen de la autorización que damos, es un objeto que cae en el campo que debe ser sancionado. ¿Qué facultades le da la ley a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado para ejercer su función? Bueno, le da a la superintendencia la suficiente fuerza como para emitir sanciones y ejercer un control adecuado. Pero a su vez nosotros entendemos que hay una realidad económica en el país que no se la puede alterar fundamentalmente a partir de una ley. Eso que ahora está planteado del cambio de la matriz productiva tiene que ir de la mano con la aplicación de la ley de control de poder del mercado, porque en determinados momentos podría haber una especie de trampa dentro de la misma ley que nos llegue a atar las manos. ¿Cuáles son las sanciones cuando existen infracciones que se cometen a la ley? Para efectos de las sanciones en contra de las conductas que prevé la ley como anticompetitivas o desleales, la ley ha previsto 3 categorías de sanciones que se aplican sobre el volumen total de negocios. ¿Qué es el volumen total de negocios? Son las ventas totales de los productos y servicios del operador económico, menos el impuesto de valor agregado y otros impuestos al consumo. Existen 3 categorías para las sanciones. En caso de las infracciones leves, la ley prevé un 8% del volumen total de los negocios, o en caso de que no se pueda determinar este 8%, se prevén sanciones que van desde las 50 remuneraciones hasta las 2.000 remuneraciones. Para las infracciones graves, la ley prevé sanciones que van hasta el 10% del volumen total de los negocios. En caso de que no se pueda determinar este volumen total de los negocios, la ley ha previsto sanciones que van desde las 2.001 remuneraciones hasta las 40.000 remuneraciones. Y finalmente, la tercera categoría, las infracciones muy graves, son sancionadas con multas que van hasta el 12% del volumen total de los negocios, o en caso de que no se pueda determinar este volumen de negocios, se sanciona con una multa superior a las 40.000 remuneraciones básicas unificadas. ¿Qué otro tipo de medidas puede adoptar la superintendencia para corregir distorsiones del poder de mercado? Adicionalmente de la sanción que me he referido, que puede ser calculada tanto en porcentajes de volumen de negocios como en remuneraciones básicas unificadas en el caso de que no se puede determinar la remuneración, el volumen total de los negocios, lo que se hace también es aplicar medidas de corrección. En otras palabras, adicionalmente del castigo que se impone al operador por haber generado una práctica anticompetitiva o desleal, se establecen medidas positivas o negativas en las cuales se le determina al operador que haga tal conducta o que deje de hacer tal conducta, que cese tal conducta o que emprenda relaciones con un determinado operador económico, que ofrezca compensación a los consumidores y usuarios. En general, cualquier mecanismo que la autoridad pueda considerar idóneo para que se restablezcan las condiciones de competencia y se compense a los consumidores y usuarios por la generación de prácticas anticompetitivas y desleales. Luego de la imposición de sanciones, la autoridad, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, tiene la facultad coactiva para el cobro de estas multas. En otras palabras, se instrumentalizará internamente los procedimientos jurídicos para poder generar la ejecución de las multas que se impongan a los operadores económicos. En el sentido de que se incumpla con esto, ¿las multas son más fuertes o qué es lo que pasa? Tanto al momento de imponer las sanciones como posteriormente, la autoridad puede considerar circunstancias que pueden ser atenuantes en el caso de que se haya prestado colaboración, por ejemplo, de que se haya demostrado que se cesó la conducta, para rebajar el monto de la multa independientemente del régimen de excepción al que me he referido hace un momento, o también circunstancias agravantes, en caso de que se considere que, por ejemplo, no se ha prestado las facilidades para que la autoridad pueda investigar, en caso de que se haya considerado una conducta repetitiva, una conducta consuetudinaria, es decir, que no se encuentren los elementos de arrepentimiento por parte del operador económico, la autoridad puede imponer circunstancias agravantes que eleven el monto de la multa. Adicionalmente, cuando una vez que se ha impuesto la multa
y se encuentra que en el futuro el operador económico no se ha acogido a las disposiciones de la autoridad, en otras palabras, no se han ejecutado, no se han acatado las medidas de corrección, la autoridad podrá considerar nuevas sanciones progresivas para efectos de ejecutar y de obligar al cumplimiento de las disposiciones que se emitan por parte de la superintendencia. En otras palabras, me explico, si es que un operador económico al que se le ha impuesto una multa del 8% por una multa leve y una medida correctiva, pero se encuentra reacio a acatar las disposiciones de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, la superintendencia puede ejecutar una imposición de multas en la cual se vayan estableciendo multas progresivas hasta obtener el cumplimiento de las medidas correctivas que se habían ordenado. ¿Cuál es el objetivo de la superintendencia? ¿Sancionar o dialogar con los operadores económicos infractores? Definitivamente, la vocación de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, ni ahora ni en el futuro, es entrar a sancionar por sancionar. Lo que se busca es justamente restablecer el orden de los mercados, es garantizar que las condiciones de competencia se den de forma legal y de forma legítima. Es por esto justamente que la ley y la superintendencia admiten las figuras a las que me he referido de los compromisos de cese o de los regímenes de exención o de reducción de multas. ¿Existe otra figura que permita el restablecimiento del sistema de competencia? ¿Cuál es este? Es el compromiso de cese. En otras palabras, ya sea por cualquier conducta anticompetitiva que se esté investigando, un cártel, una práctica abusiva de poder de mercado, una práctica desleal, en general cualquier conducta que es sancionada por la ley, puede el operador económico presentar una solicitud hasta antes de que se emita una resolución por parte de la Comisión, una solicitud en la cual se compromete a cesar la conducta y se presentan instrumentos para verificar que se restablezca el orden de competencia. Por ejemplo, si un operador está generando una práctica desleal, se comprometerá ante la Superintendencia de Control de Poder de Mercado a cesar esta conducta de forma inmediata, reconociendo que ha cometido la conducta y ofrecerá una medida para que en el futuro no se vuelva a cometer esta conducta y que para que la superintendencia pueda hacer una verificación de que se esté aplicando este compromiso de cese. Si es que esto sucede, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado considerará ese compromiso de cese que se ha presentado y de estar conforme a los requisitos legales, entonces se lo puede aceptar. La consecuencia jurídica de esta aceptación del compromiso de cese es que se detiene la investigación, no se llega hasta la etapa de sanción y se archiva lo investigado hasta el momento. Por supuesto, queda en firme el compromiso de cese y en caso de que la autoridad encuentre en el futuro que se está incumpliendo dicho compromiso, la autoridad entrará directamente a aplicar una sanción por la violación de este compromiso. ¿Qué pasa cuando los operadores económicos que han cometido una infracción reconocen la misma y acuden a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado? Cuando un operador económico desea acoger estos beneficios y se lo presente de forma formal ante la superintendencia y la superintendencia esté conforme con el requerimiento presentado, entonces lo que se busca es parar el proceso de investigación, restablecer las condiciones de competencia y de todas formas quien sale beneficiado son los operadores que están presuntamente generando una práctica anticompetitiva porque no serán sancionados, la autoridad porque habrá cumplido con su papel fundamental que es restablecer las condiciones del mercado y el mercado como tal y los consumidores y usuarios porque se mejorarán las condiciones de competencia y los beneficios para los consumidores y los usuarios. ¿Dónde está el poder? Si te lo pregunto así, tal vez tu mirada se dirija a la dirección equivocada. Si piensas por un momento, los grandes cambios comienzan por una persona, aquel que decide cambiar el rumbo de las cosas, aquel que sabe que en sus manos hay la fuerza suficiente para controlar su destino. Y si lo piensas por un instante más, te darás cuenta que como ese uno, existimos muchos, cada vez más unidos y dispuestos a trabajar juntos en pos de una sociedad más justa, igualitaria e incluyente. Así que te pregunto nuevamente, ¿dónde está el poder? Infórmate en www.scpm.gov.es. Hay términos en economía que desconocemos. ¿Qué es un oligopolio? Un oligopolio es aquel mercado en el cual la mayor parte de las ventas las realizan unas pocas empresas.
Cada una de estas empresas es capaz de influir en el precio del mercado con sus propias actividades. Una importante relación mantiene el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Veamos a continuación el trabajo que realizan. Hay una importante sinergia entre la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y el IEPI. Los temas que se manejan y controlan son vitales en el campo de la propiedad intelectual y por ende en los de competencia, que en su contexto deben quedar muy claros. Es muy importante que en un país exista una definición clara de cuáles son los derechos que existen en el sistema de propiedad intelectual y cuándo atraviesa el sistema de competencia, cuándo a través de un abuso de un derecho de propiedad intelectual podría generar violación a los derechos de competencia. Se puede ver específicamente en el ámbito de patentes, ¿no? En el ámbito de patentes el hecho de generar un derecho monopólico sobre una creación, sobre una tecnología, podría ser que utilizando esa tecnología, utilizando ese derecho monopólico que le ha dado el Estado a ese inventor, podría hacer un abuso del sistema de propiedad intelectual y violar y caer en violación de derechos de competencia. El tema patentes orientado al sector de las medicinas, así como al de las franquicias y otros, puede generar algún tipo de abuso y distorsión, el mismo que con la aplicación de la ley debe ser controlado. El derecho de competencia es necesario que sea sólido y firme para contraponerse a un derecho de propiedad intelectual que ha sido concedido para poder generar un equilibrio en el sistema. Es necesario que exista tanto el sistema de propiedad intelectual como el sistema de competencia para generar un equilibrio en el mercado y lograr un mercado totalmente sano, totalmente regulado. Por ende, el conocimiento de la ley y las disposiciones legales que procuren el accionar adecuado de los actores del mercado son importantes. Nos ha ayudado muchísimo para poder difundir tanto como lo que es el sistema de propiedad intelectual como cuáles son las líneas que dividen a la propiedad intelectual con la competencia, cuándo se puede romper esa línea y cómo se puede evitar que existan sanciones o que exista violación del derecho de propiedad intelectual a través del sistema de competencia. Mundialmente, las normas de competencia regulan muchas veces el uso del sistema de propiedad intelectual porque muchas veces se abusa del sistema de propiedad intelectual, se abusa de los derechos que son consagrados a través del sistema de propiedad intelectual para generar turbación o generar una distorsión dentro del mercado. Importantes estrategias que se amplían en base a estudios en diferentes campos y que pretenden regular el mercado. Estamos haciendo estudios también sobre el tema de franquicias, cómo puede afectar la franquicia a la competencia y cuándo una franquicia es totalmente sana o cuándo una franquicia podría estar violando los derechos de competencia. Entonces estamos haciendo estudios científicos, técnicos, jurídicos, en los cuales van a determinar en qué momento existe y cuándo podemos utilizar la propiedad intelectual de una forma sana sin que tenga ningún tipo de injerencia en el tema de competencia. Semana a semana recogemos las inquietudes de los ecuatorianos con respecto a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Superintendencias, ¿estas también existen en otros países del mundo? Existen efectivamente organismos como la Superintendencia a nivel mundial. Algunos son dependientes del Ejecutivo, otros, como el caso de la Superintendencia, son entidades autónomas. Pero yo podría decir que existe a nivel global autoridades que cumplen las mismas funciones. Ahora existen muchos organismos internacionales en América Latina. ¿Qué relación tiene la Superintendencia de Control de Poder de Mercado con ellos? Ahora existen muchos organismos internacionales en América Latina y la Superintendencia mantiene relaciones en mayor o menor medida con estas organizaciones que tienen una política de desarrollo regional. Es un objetivo de la Superintendencia desarrollar estas redes de conexión tanto con las autoridades de la región como con estos organismos internacionales. Pues ahora el fenómeno es un incremento y expansión de las multinacionales, operadores económicos multinacionales, y esto sin duda requiere de un gran trabajo de los organismos internacionales y un trabajo conjunto con autoridades de competencia de la región para analizar temas importantes como los carteles transfronterizos que afectan no solo al país,
sino a la región de América del Sur o el continente latinoamericano. Estas fueron las inquietudes de los ciudadanos con respecto a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Les esperamos la próxima semana con más información. Esto ha sido todo por hoy en su programa El Poder de Mercado. Recuerda enviarnos tus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico comunicacion@scpm.gov.es. No olvide visitar nuestra página web www.scpm.gov.es y las redes sociales que aparecen en pantalla. Hasta pronto. Telesucesos, Canal 29 y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentaron El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la ley y sus derivaciones. Volveremos la próxima semana y continuaremos en contacto en procura de la defensa de los derechos de las y los ecuatorianos.